Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Hoy vamos a estar haciendo una maratónica recorrida a través de una de las sagas de terror más icónicas de la historia, A Nightmare on Elm Street, aprovechando que hace poquito fue Halloween. Vamos a estar comentando algunas curiosidades de cómo fueron sus producciones, una a una, como así también les voy a dejar al final de este podcast mi ranking personal desde la que menos me gustó hasta la que más me gustó. Por eso, hagas lo que hagas durante este podcast, nunca te duermas. Y empezamos por la primera, obviamente, A Nightmare on Elm Street, que data del año 1984 y fue dirigida por el maestro Wes Craven, creador de todo esto, ¿no? En el reparto encontramos a Heather Langenkamp, a Robert Englund como Freddy y a un joven, muy joven, Johnny Depp. También tenemos a John Saxon, por ejemplo, seguramente quizás no por el nombre, pero sí por la cara. Lo reconocerán fácilmente de otras películas de esa época. En la calle Elm, en Elm Street, una adolescente, Nancy Thompson, y un grupo de amigos, entre los cuales se encontraba Tina Gray, Rod Blaine y Glenn Lantz, que es Johnny Depp, quien era su pareja, la pareja de Nancy. Estaban siendo atormentados por un extraño, ¿sí? Mientras dormían. Durante varios días ellos comparten el mismo sueño, en donde aparece este extraño hombre, digamos, extraño ser, de sombrero y de un guante con garras, ¿sí? Y bueno, todo comienza allí cuando, se van dando cuenta que estos sueños tienen su parte real y que, descubren que lo que pasa en los sueños después lo ven en la vida real. Es decir, si ellos son heridos en los sueños por este ser, por este hombre, esas heridas o su propia muerte se ve hecha real, digamos, en la vida real. Sin dudas, la primera creo que es insuperable, con lo cual ya estoy spoileando en mi lista que la primera va a estar primera en mi lista, ¿sí? Es insuperable y tuvo, creo que, una virtud muy, muy importante en aportarle, una creatividad a la temática o al género o al subgénero slasher, ¿sí? de la época, en donde en ese momento estaba muy en boga Jason, ¿sí? Y había muchos personajes o películas que intentaban clonar el éxito que había tenido Jason. Entonces es como que con Freddy lograron algo que para mí siempre desde chico me pareció muy loco y muy original que se le haya ocurrido en este caso a Wes Craven, que un tipo te ataca en tus sueños y que ese es su mundo, digamos, y de los sueños nadie puede escapar, es decir, nadie puede dejar de dormir. Entonces me pareció muy ingenioso esa idea, ¿no? Una pregunta que alguien se puede llegar a hacer, quizás no, es ¿por qué la calle Elm? Wes Craven detalló en un documental, que dicho sea de paso, se los recomiendo ya de movida, que está como bonus track como parte de este podcast, que se llama Never Sleep Again, de Elm Street Legacy. Tiene una duración de 4 horas en donde recorre toda la saga desde la primera
hasta Freddy vs. Jason inclusive. No la remake de 2010. De hecho, este documental salió justamente antes de esta remake. Y la verdad que si alguien está interesado en más detalles en ir película por película con sus directores, entrevistados, digamos, con entrevistas a directores, productores, actores, etcétera, etcétera, que estuvieron en cada una de las películas, está más que recomendado. Lo pueden ver por partes, no necesariamente ver 4 horas seguidas, por supuesto, pero es súper interesante como documental y deja un montón de datos que realmente son llamativos. Algunos los vamos a compartir en este podcast, pero obviamente no voy a ahondar en todos los detalles, ¿no? Sino algunas cositas que a mí me llamaron quizás la atención. Bueno, volviendo a por qué Elm Street se consideraba una calle bastante emblemática. Por ejemplo, sin ir más lejos, es donde el presidente Kennedy recibió su disparo, ¿no? Y después también mencionaba algo de un colegio. Ahora no recuerdo bien, no tengo el dato muy presente, pero tenía como una razón de ser, ¿no? De por qué Elm y no otra calle. Pues algo interesante también es que Craven se inspiró en un caso real publicado por Los Angeles Times, en donde un joven murió teniendo pesadillas. Y él quería evitar dormir a toda costa porque sentía que se moriría. Y se pasó días sin dormir. El papá, que era médico, le dio unas pastillas para dormir. Lo concreto es que la noche en que finalmente este joven se durmió, durante esa madrugada, esa noche, los padres escucharon gritos en el medio de la noche y lo encontraron muerto. Tiempo más tarde, bastante más tarde, vieron que las pastillas nunca las había ingerido y que también, por ejemplo, tenía una cafetera, algo que ocurre también en la película, lo van a ver o lo vieron. Tenía una cafetera oculta con un alargue. O sea, el tipo no se quería dormir bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y esto fue un hecho verídico. Y bueno, entonces de ahí fue en donde Craven pensó, dice, ¿y qué tal si alguien te atacara en tu sueño? O sea, pero en base a este caso, ¿no? Y de ahí surge Freddy Krueger. Y el nombre de Freddy surge a partir de que en la niñez de Wes Craven, él era un poco atormentado, hoy digámosle lo que se llama bullying, ¿no? Sufría de bullying por un niño de la escuela primaria que se llamaba Freddy. Con lo cual Freddy sería el nombre en que llevaría el nombre de su película, que de hecho fue lo que ocurrió. Por otra parte, también como para formar su idea dentro del personaje, una de las cosas que él recordaba siendo un niño, que un día él estaba asomado a una ventana y vio a un hombre caminando por la calle, y este hombre clavó su mirada en él. Él, siendo chico, se asustó y salió de la ventana, ¿no? Al rato, minutos más tarde, vuelve a asomarse y ve que este hombre tenía la mirada clavada en él. Se pegó un cagazo, digamos, importante. Entonces como que lo que se acordó después, no sé cómo lo habrá pensado, la verdad, Craven en ese momento, pero es como que vio que esa mirada le resultaba aterradora y le daba la sensación que esta persona estaba disfrutando el atormentar a un niño. De ahí es donde sale el tema de que, bueno, Freddy Krueger es, en la película se lo muestra como un abusador y asesino de menores, ¿no? Después un detalle también importante de
por qué el look ese de Freddy, así como, bueno, básicamente el personaje surge de, digamos, Freddy Krueger, la persona, ¿sí? Es acusada por asesinato y abuso de menores, por una, no sé cómo decirlo, como un hueco legal. El tipo queda en libertad, ¿sí? Con lo cual la indignación de los padres lo lleva a hacer justicia por mano propia. Por eso también la película, y no sé si después más adelante quizás lo enganche con alguna otra parte, pero la película también va más allá de lo que es Freddy y los sueños en sí, sino que también en el documental sobre todo pone en manifiesto estas ideas y el poner el tema de la justicia por mano propia y otras cosas más que están como el subtexto de la película, si se quiere, ¿no? Y bueno, los padres, obviamente, totalmente indignados, ya sean los que tuvieron a sus hijos como víctimas de Krueger, y los que por empatía, digamos, y por una situación de como padres, lo que sentían, lo persiguieron y lo prendieron fuego, ¿sí? Entonces de ahí es donde después surge la figura de Freddy. Y uno de los que estaba en la parte de maquillaje, digamos, que estaba a cargo del maquillaje de Freddy, en la hora de pensar el diseño, se encontraba, no sé si en un bar, una pizzería. La cuestión es que estaba comiendo una pizza de pepperoni y ahí, jugando un poco con la pizza, vio el rostro de Freddy, de un tipo quemado, y ahí un poco con la pizza lo hizo como un preconcepto, ¿no? Y bueno, y en base a eso después hizo lo que sería Freddy Krueger. Después, por su parte, por ejemplo, Robert Englund declaró que como él forjó al personaje. Por ejemplo, se basó bastante en algunas películas de gángsters, por ejemplo. Por eso es que una de las razones por las cuales está como medio de costado, si ustedes ven la expresión corporal de Freddy, como medio inclinada. Igual tiene dos razones. Una es su manera de caminar y de moverse. Está basada en los gángsters, según Englund. Pero también todo surgió porque en ese momento el peso del guante era considerable, y lo que hacía que uno de los hombros de Englund se viera un poco más bajo que el otro. Después el actor lo habrá exagerado un poco más, supongo, y quedó así un poco inclinado. Pero bueno, a veces las circunstancias llevan a lo que termina sobresaliendo, ¿no? Porque uno lo ve así y no se podría imaginar que es debido al peso que el tipo empezó a concebir esa personificación, ¿no? Después también para esta productora, que después, bueno, fue conocida por todos en el cine, que es la New Line Cinema. En ese momento era, bueno, siempre lo fue, ¿no? Una productora independiente, pero que no tenía un mango, básicamente, y que podría haber significado la quiebra. O sea, era como que se la jugaron a que saliera bien. Y bueno, bien le salió. Así que bueno, no, la primera película hoy seguramente, a ver, la pueden llegar a ver, y bueno, le puede llegar hasta a causar gracia a algunas cosas, ¿no? Pero hay que ponerse en la época. De todas maneras, no deja de ser un clásico del cine de terror. Antes de pasar a la segunda parte, digamos, a la segunda película,
les quiero comentar que esto también se trató un poco de... y una de las cosas que me parecieron como curiosas, ¿no? de revisar la saga por completo, es que yo de chico tenía muchísimo miedo a este personaje. Tuve infinidad de pesadillas, creo que un montón lo hemos tenido. Algunos la han tenido con Candyman, otros la habrán tenido con... no sé. Bueno, obviamente con Freddy y bueno, y otros personajes. La época, en fines de los 80, el cine de terror, en realidad en los 80 y fines de los 80, yo obviamente por mis generaciones, más a fines de los 80 que tengo un poco más de conciencia, me costaba muchísimo ver este tipo de películas y hoy las veo y digo, no puede ser que me causaran tanto miedo en ese momento, cuando hoy la veo y no me genera absolutamente nada. Pero bueno, evidentemente en ese momento verlas, porque no era yo el único, obviamente, más allá de que no soy muy amante del cine de terror, soy un poco miedoso, digámosle. Sin embargo, acá el especialista en cine de terror es Santi, él sí ve un montón y le gusta mucho. Así que a veces me baso en alguna consideración que él me diga para ver algo que me anime un poco más a ver algo de terror. Me gustaría, pero honestamente no la paso muy, muy bien. Pero bueno, este tipo de películas de cine de terror de los años 80, de este estilo, digo, de tipo Jason y eso, no, obviamente hoy en día ya no tengo ese problema, ¿no? Por un montón de motivos. Pero bueno, en ese momento estaba complicado el tema. Entonces siempre tuve esa misión pendiente de poder ver todas las películas. Que de hecho hasta no tenía recuerdo si lo había hecho alguna vez. Fui viendo de a poco, de una manera desordenada, creo, cuando la daban en la tele. Pero no sé si alguna vez la habré visto todas completo. Después de haber visto todas, me daba la sensación de que habré visto el 85%, ¿no? O algo así. Algunas cortadas, pero la gran mayoría es como que las tenía bastante presentes las escenas. Otra de las cosas antes de pasar a la segunda que me había quedado medio en el tintero es las muertes que se muestran en la 1 también son muy recordables y perdurables en el tiempo. En el documental, si después lo ven, van a descubrir que una de las escenas más icónicas de la saga, que es cuando matan a, creo que era Tina, en la escena de la habitación, sí, la de Tina, en presencia de Rod, que era su novio, que hay sangre por todos lados, en el techo y que se arrastra el cuerpo y demás, construyeron una estructura, digamos como una habitación que se podía rotar y tenía cámaras por varios lados y estaban todos ahí y la actriz estaba dando vueltas por la habitación también. Básicamente fue un lío terrible hacer esa escena y es muy, muy bueno verlo en el documental, los problemas que han tenido. Terminaron todos bañados de ese líquido porque se salió de esa habitación, terminaron todos bañados, digámoslo, en sangre. Hubo unos cortocircuitos porque, bueno, como estaba todo cableado y demás, tanto líquido, símil sangre, dando vueltas por esa estructura, provocó varios cortocircuitos. No sé, tiene un par de cosas que están muy interesantes de ver. Así que bueno, después damos un salto bastante importante, un año más tarde, en el 85. Tenemos Freddy Revenge, la venganza de Freddy, ya con otro director, sin Wes Craven involucrado. De hecho, en la cabeza de Craven estaba la película como una película única, no lo había pensado como una franquicia. De hecho, él, no sé si se oponía abiertamente a eso, pero claramente no era algo que tenía en su mente, decir, bueno, vamos a hacer un montón de películas de esto. Piensen que en ese momento ni siquiera sabían qué iba a pasar con eso. Era una productora totalmente independiente y podía pasar cualquier cosa. Bueno, en esta película
siempre, bueno, aclaro, siempre Robert Englund estuvo personificando a Freddy Krueger. En esta película vemos que hay una familia que llega a la casa, ¿sí? Es la misma casa, digamos, que había estado en venta, donde vivía Nancy con su familia, con su mamá, en donde se habían cometido, bueno, todos estos crímenes, digamos, 5 años antes. Y bueno, y ahí empieza un poco también, vuelve, obviamente, y empiezan a descubrir, che, mirá, acá había pasado tal cosa, lo ven desde el diario íntimo de Nancy, que quedó ahí en un placar. Y bueno, tiene esta película, la verdad, que se aleja muchísimo de lo que es la 1. De hecho, quizás es una de las más polémicas por un montón de razones. Y de hecho, bueno, el director es Jack Sholder y él quería justamente hacer esto, despegarlo bastante de lo que era el original, hacer algo distinto. Es más, y esto es medio curioso, ¿no? Pero el tipo no tenía mucho aprecio a la obra original. O sea, se iba a poner a hacer la segunda parte sin ser un gran aficionado a la película de Craven. Por la demanda que tenía Robert Englund en ese momento, primeramente intentaron con otro actor. Pensaban que Freddy no necesitaba de Englund, sino que podían maquillar a cualquiera y ya estaba, era salir a la cancha con eso. No veían en Freddy una franquicia en sí misma. O sea, se pensaban que la película estaba por encima incluso del personaje y que incluso ese personaje lo podía interpretar cualquier persona. Claramente eso no fue así y tuvieron que ir a Englund. Uno de los pocos momentos, si no habrá sido el único que rescato de esta película, es el inicio con el transporte escolar. Todo lo que viene después es muy olvidable. Quizás me gustó algún que otro plano cerca del final, cuando Freddy está acechando a los jóvenes ahí a los chicos en el parque de la casa durante una fiesta. Tiene algunas partes que quizás están buenas, pero después es bastante polémica la película en general, rara. De hecho, bueno, casi todas lo son, pero esta fue marcada, y de hecho en el documental se habla mucho de esta película, de lo que representó y de lo que se dieron cuenta después que representó también. Porque digamos, para la época, año 85, fue un poco bastante adelantado en realidad, y que no fue algo casual, y que, como les digo, se ve en el documental Never Sleep Again, en donde los realizadores explican con mayor detalle el marcado tono gay que tiene la historia. De hecho, el protagonista porque todavía vive, es homosexual en la vida real, pero ellos ni se habían dado cuenta, y casualmente el personaje también lo era. Y de hecho él mismo, en el reportaje, en el documental, dice que es olvidable. Hay una escena donde él está bailando en la habitación solo, no sé, como si fuera Tom Cruise en Risky Business, una cosa así. No la misma escena, ¿no? Pero dice que no la quisiera ver nunca más esa escena porque le parece súper ridícula, lo cual es cierto, lo es. Pero bueno, tiene es súper notorio todo esto y cómo está marcado y por el tema de la homosexualidad y demás en toda la película. Bueno, esto en el documental yo no me voy a poner a hablar en particular de esto, pero como que tiene su disparador, y en el documental se cuenta bastante de todo esto. Y bueno, recuerdan con algunas, digamos, risueñamente algunos detalles y de lo que después se dieron cuenta que estaban haciendo. Por eso es raro, y más allá de eso, que no tiene nada que ver, digamos, si el tema de la homosexualidad o no, es que la sintonía de la película es nada que ver a lo que fue la 1. Por eso, de ahí pasamos a lo que es la 3, Dream Warriors, Los Guerreros del Sueño, en donde toma la posta otro director, Chuck Russell, en el año 87, y vuelve a tomar partida para corregir un poco todo lo que habían hecho mal en la 2. Craven tomó un poco la partida en el guión como para corregir un poco algunas cosas. Bueno, tal es así que la 3 pasó a ser, al final de cuentas,
una de las favoritas de los fanáticos de la saga. Y también vuelve Nancy en esta película, ¿no? Vuelve Nancy, está una joven Patricia Arquette, que bueno, está muy bien en su personaje. Y en esta ocasión se trata, por eso es un poco lo Guerrero de los Sueños, es que se forma un grupo de chicos que se encuentran en rehabilitación, todos por distintos motivos, en un hospital psiquiátrico para trastorno del sueño y para, intentos de suicidio. Bueno, ahí también interviene Nancy, ya se la ve más madura y que se convirtió en una especie de psiquiatra especializada en terapias de sueño. Ella conoce a este grupo de chicos y los ayuda. Una de ellas, uno de estos chicos, son jóvenes en realidad, es Kristen, que es Patricia Arquette, quien tiene el poder de atraer a otras personas en sus sueños. En esta película también, como una perlita, vamos a ver a un joven, muy joven, Lawrence Fishburne, que es uno de los pocos que sobrevive y nada tiene que ver con Freddy en la película. Bueno, Nancy intenta ayudar a estos chicos a realizar, digamos, como que cada uno en sus sueños tiene como una habilidad especial. Hay uno que tiene super fuerza, otro que es un mago, otra que es una chica mala con cuchillas y así. Entonces, de esa manera Nancy quiere que cada uno de ellos saque ese poder especial y lo usen conjuntamente para detener finalmente, digamos, por una vez y por todas, a Krueger. Yo también considero, como segundo spoiler de mi lista, que esta tercera seguramente sea la mejor después de la original. Y se nota que Craven está en el guión. Volvieron un poco las reglas que él había puesto, digamos, o escrito en la primera, ¿sí? Que se habían roto en la segunda. Y en este caso, dirigido por Chuck Russell, ¿sí? Que, por ejemplo, fue el director de La Máscara, de The Mask, de Eraser, el protector de Schwarzenegger, y The Blob, la remake de The Blob. Quizás se acuerdan, The Blob creo que es del año 88, me parece. Que no sé, la habré visto ahí por, quizás Telefe un sábado a la tarde. Y como que este director vino a poner un poco más también las cosas en su lugar. Como cosas destacables, por ejemplo, tenemos una de los ataques o de las muertes más emblemáticas de este episodio, que es el ataque de Freddy con las jeringas a una chica que era adicta y que sirvió, esto lo dicen también en el documental, que sirvió quizás fue una de las mejores campañas antidrogas de los años 80. Después también, creo que sí, la más saliente de todas las muertes es la escena de la marioneta humana, que la verdad que está espectacular como está hecha. Y esta película, la tercera, también terminó representando terminó definiendo el concepto total de lo que Craven quería hacer con Freddy Krueger, ¿no? Antes de que el personaje se tornara más sádico, no más sádico, más sarcástico, quizás más tirando a, llamándolo muy rápidamente, estilo comediante, no sé, empezó a ser más irónico a la hora de matar y tiraba más líneas. Hasta el momento era más terrorífico, si se quiere. Y como les decía, cada una de las cosas más rescatables y que a los fans les había gustado mucho también es el papel de Patricia Arquette, que después nunca más volvió a tener participación en las películas, y es un gran interrogante por qué no formó parte, y ahí saltamos a The Dream Master, el dueño del sueño, de 1988, que es la 4.
donde también hay un cambio de director. Acá tenemos al finlandés Renny Harlin y también tenemos al personaje de Kristen, pero no encarnada por Patricia Arquette. Bueno, no se sabe finalmente por qué, si es que nunca la llamaron, ella no accedió, qué pasó, pero lo concreto es que Patricia Arquette no formó parte de la 4 ni tampoco de las que siguieron. No volvió nunca más a formar parte de alguna de las películas de Pesadilla. Bueno, nuevamente y obviamente Freddy vuelve a aterrorizar a los habitantes de Springwood, pero bueno, no cuenta, digamos, con la presencia de Alice Johnson, que es amiga, bueno, del personaje de Kristen Parker. Es un poco chocante, si se quiere, escuchar que Kristen está personalizada por, creo que era una estrella, una cantante del momento o algo así, Tuesday Night. Yo la verdad que no la tengo, no la tengo de vista. Yo era bastante chico en ese momento y y tampoco indagué, no busqué mucho, honestamente. Pero bueno, es como medio chocante ver cuando la ves así seguido de que no es Patricia Arquette, sino que es otra persona la que encarna el papel. El resto, el elenco siguió, digamos, el resto de los chicos que sobrevivieron a la anterior siguieron estando. Y bueno, esta Alice también tiene como una capacidad especial con los sueños, ¿no? Y a medida que van aconteciéndose las muertes y eso, Alice se va como adquiriendo nuevas habilidades y va descubriendo nuevas cosas hasta, bueno, retarlo al final, ¿no? El personaje, la verdad que bastante bien, le puso bastante ganas. Lisa Wilcox es la actriz, quien después también formaría parte de la quinta de Dream Child. Esta película, como les decía, fue dirigida por el finlandés Renny Harlin, que luego de esto, obviamente, por ejemplo, filmó Die Hard 2, Duro Matar 2 y Cliffhanger, Riesgo Total con Stallone, por ejemplo. Pero en ese momento Bob Shane le tenía bastante desconfianza. Bob Shane era un empresario que era, digamos, el número 1 de New Line Cinema y tuvo bastantes problemas a la hora de interactuar con este director, digamos, lo veía de reojo y finalmente, luego del éxito que tuvo, porque fue el episodio más taquillero de la franquicia, con más de 49 millones de dólares solo en Estados Unidos, una cifra, digamos, que recién superó Freddy vs. Jason con 82 millones en el año 2003. Pero bueno, estamos hablando del año 1988, o sea, hay una gran diferencia y estamos hablando de películas que no contaban con mucho presupuesto, más con poco presupuesto, y se volvió la cinta independiente que más recaudó. Incluso tuvo grandes recepciones de parte de la crítica, y después Jane finalmente, con todo esto, con los resultados puestos, se disculpó y se sacó el sombrero, digámosle, ante el director, ante Harlin. Esta película está súper marcada con la tendencia de la cultura pop de los años 80, de finales de los años 80. Y bien arranca la película, se van a dar cuenta ya por la música y todo. Tiene un estilo como cruzado por lo que era MTV. La película sufrió un montón de problemas. Creo que si nos ponemos a pensar, casi todas lo tuvieron, ya sea por un tema presupuestario, por un tema de guión, de que no tenían todo terminado. Digamos, como se fueron entiendo las cosas, es como que se iba haciendo todo sobre la marcha. El guión no estaba terminado. En esta película, en la 4, Robert Englund declaró, digamos, que tiene su escena favorita, que es cuando Alice deja The Caribbean Inn. Es una especie de restaurante, digamos, de dinner, en donde la secuencia se repite una y otra vez, unas 4 o 5 veces. Dice que eso fue una idea brillante y que fue justamente brillantemente sino como que llevó a cabo la realización del sueño de una manera casi perfecta.
y esa es su escena favorita en toda la saga. Después, por ejemplo, hay una parte en donde se muestra, bueno, las almas que tiene Freddy, ¿sí? en su torso, y se ven las caras saliendo, qué sé yo. Muestran en el documental cómo hicieron esa parte. Tuvieron que hacer recrear un Freddy gigante y, digamos, como con las almas ahí saliendo, ¿no? Tuvieron un percance, ese Freddy se vino abajo y cayó sobre algunos productores. Por suerte, digamos, no hubo heridas importantes, pero fue de todo un momento. Ahí en Never Sleep Again se muestra incluso hasta la filmación de cuando se cae. Así que bueno, esta fue sin duda una de las más exitosas. Y tuvo una cosa bastante particular, que fue que la crítica incluso veía cosas que la película, o no la película, pero mensajes que ni siquiera el mismo director notó, digamos. O sea, esto es un poco y acá me explayo un cachito en algo que les quiero comentar sobre esto. Es muchas veces cuando nosotros, ni hablar la crítica especializada, súper especializada, que siempre ve cosas que quizás uno como espectador promedio no nota, muchas veces la crítica especializada nos muestra o nos cuenta cosas que o nos son difíciles de ver o nos convencen de ver. Decir, mira vos, puede ser que sea esto, ¿no? Dice, no, porque acá el director lo que nos quiere mostrar es que su soledad y sus sentimientos están... Y vos decís, pero yo solamente estoy viendo a un tipo que está mirando la luna. O sea, ¿cómo sabe que el director quiso decir eso? Porque hay veces que sí, bueno, está la imagen, una interpretación, o pueden tener a veces... Obviamente cada uno interpreta a veces imágenes que son simbólicas o que dan a pensar, que no son súper directas. Pueden tener más de una interpretación, incluso el director puede pensar algo y después el espectador lo interpreta en su manera, o a veces el director lo hace para que el espectador, esa es otra cosa importante, que el director capaz que lo hace para que el espectador piense y saque su conclusión de una manera un poco más abierta y no que vea o que intente adivinar lo que yo te quiero decir. Pero a veces los críticos de cines especializados, digamos, ven cosas que ni siquiera los directores ven. Entonces muchas veces cuando dicen, no, acá lo que quiso decir, yo digo, ¿cómo sabes que quiso decir eso? Porque si vos me decís, tuve una charla, una entrevista con el director y me explicó que quiso mostrar eso, obviamente te voy a creer. Pero que me digas, no, acá el director quiso, como que me estás diciendo vos lo que el director quiso decir sin que el director lo haya dicho. En fin, será para otro momento, pero dejo el tema picando en el aire. Así pasamos a la quinta película, que es The Dream Child, del año 89, El Niño de los Sueños, en donde acá también vuelve, como les comentaba, Lisa Wilcox al papel de Alice, en donde se suponía que todo había acabado, ya no existía más Freddy y no había ningún problema. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos a un bebé, y ese bebé parece ser el hijo de Freddy. En este caso el director fue Stephen Hopkins, quien era un director aficionado y fanático de los cómics, y de ahí es que vamos a encontrar que uno de los personajes es prácticamente un personaje basado en o que refleja lo que es él, ¿no? Porque justamente es un tipo que escribe historietas y bueno, tiene una muerte bastante particular. El guión sufrió muchísimos cambios. Fue caótico. Ya lo había dicho que en el anterior también habían tenido problemas de guión, pero este fue caótico, mucho peor. A tal punto que uno de los actores comentó que no llegó un punto que ya no quería aprenderse el guión para el día siguiente, no, ni siquiera para más adelante, para el siguiente día, porque sabía que iba a llegar al rodaje y le iban a decir, te cambiamos todo. Entonces era una cosa bastante frustrante. Después, bueno, justamente que hablaba del personaje este que es, digamos, como que está basado en el director, tiene una escena que está en blanco y negro, y bueno, muestran que realmente la escena estaba en blanco y negro. O sea, no es que es un efecto visual que había colores
y después lo pasaron a blanco y negro, sino que fue así. La quinta fue la que menos recaudó. En ese momento se dieron cuenta que la saga estaba agotada, que ya estaba muy desgastada. Si se ponen a pensar los años, o sea, 84 al 89 ya tenemos 5 películas. O sea, hay como un desgaste importante. Lo que tiene algunas cosas interesantes de cómo la trataron acá con el tema del chico o del niño, y también porque se presenta un poco la historia del origen de Amanda Kruger, que es la mamá de Freddy. Descubrimos que Freddy es el hijo bastardo de 100 psicópatas que violan a Amanda Kruger, y de ahí sale Freddy. La verdad que a mí me gustó, si bien es una de las más resistidas, si se quiere, fue una de las más resistidas. Más que nada quizás por la prensa, que como con el tiempo fue tomando otro lugar y se fueron revalorizando algunos conceptos que tenía la película. Y es más, si hurgamos un poco más profundamente, hasta toca el tema del aborto. Estaba un poco jugada. Del que quería hurgar un poquito más ahí, podía ser bastante polémica la peli. Creo que también eso no ayudó mucho. Y bueno, acá yo estaba hablando de un poco el origen, ¿no? Fíjense que desde la primera película, la primera película arranca ya con Freddy, ya arranca con Freddy y no cuenta del origen, no cuenta mucho del origen. Lo único que sabemos es que los padres lo prendieron fuego, fin. A medida que van transcurriendo, y eso está bueno de cuando ves toda la saga de punta a punta, ves como que tenés todo fresco, y la verdad que está muy bueno como experiencia ver una saga así toda entera, enfocarte en una saga y mirarla de punta a punta, te da como otra cosa. A mí cada tanto me gusta hacer, agarro alguna saga así y me engancho en verla de principio a fin. Y bueno, y vamos viendo cómo en cada una de las películas vamos teniendo un poco más de background de cómo surge Freddy, o de dónde sale, qué es lo que pasó en su vida, cómo era él antes de ser Freddy. Lo vamos viendo como a cuentagotas a través de las distintas películas. Entonces, bueno, lo que nos marca la quinta claramente es que la saga estaba totalmente agotada. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Freddy's Dead, The Final Nightmare, en el año 1991, y la dirección fue dirigida por Rachel Talalay. La verdad es que ya no da para más, y lo que querían hacer es darle un final, y que la gente sepa que esta película iba a ser realmente el final. Ellos ya sabían, estaba saturado, o el público estaba saturado del personaje, entonces lo único que podía llegar a causar un golpe de efecto quizás era su muerte. Pero bueno, una de las premisas que tenían era que todo el mundo, como les decía, debía saber que era la última. Por eso el título no es que se llama A Nightmare on Elm Street, sino que Freddy's Dead, The Final Nightmare. Como que el título ya te dice, esta va a ser la última, no va a haber más. Y nosotros se suponía que teníamos que creer que no iba a haber más. Esta vez Freddy vuelve a perseguir, obviamente en los sueños, como siempre, pero ahora al hijo de la única superviviente en Springwood. Habían pasado 10 años. Es una especie de, no sé, parece como descolgada un poco del resto. Y bueno, nada, empieza a perturbar al único superviviente que quedaba en Springwood. Y que bueno, que también no dormía, o le costaba mucho dormir, etcétera, etcétera. Y
también tenía amnesia, no se acordaba de nada, de dónde venía, por qué estaba ahí, etcétera, etcétera. En esta película tenemos como una de las protagonistas a Lisa Zane, la hermana de Billy Zane, que bueno, encarnó a la heroína, eso quise decir, que se proponía a liquidar a Freddy, ¿no? Imagínense, eso es como un dato saliente, que Lisa Zane, la hermana de Billy, formó parte de la película. Una cosa también curiosa es que Peter Jackson fue el que escribió el primer guión para esta película. Por alguna razón lo descartaron. La cuestión es que, por lo que pude averiguar y ver, era muy superior a lo que por lo menos el guión, ¿no? A lo que fue la película, la verdad. Y bueno, se eligieron otro. De todas maneras, esto sirvió a Peter Jackson para tener como una ligazón ahí, se forjaron como un poco las bases de lo que más tarde, no este guión, sino la relación que quedó ahí con Peter Jackson. Por eso a veces las cosas se dan, ¿no? Como se tienen que dar. Y más tiempo, bueno, él termina haciendo El Señor de los Anillos. Una cosa curiosa, por ejemplo, que pasó, que contaba la directora, es que querían usar el guante de Nintendo, que se llamaba Power Glove, que fue lo más parecido a la Wii en ese momento, que estaba en ese momento. Sin embargo, Nintendo se opuso. De todas maneras, y con el aval de Bob Shane, dijo, usémoslo igual, no me importa nada. Y lo usaron igual. Y bueno, Nintendo no dijo nada. ¿Pero por qué no dijo nada? Porque los Power, digamos, estos guantes tuvieron una mayor venta, pese a que a final de cuentas igual fueron un fracaso, pero eran un fracaso. Gracias a la película vendieron por lo menos algo, aumentó la venta de estos guantes. Entonces Nintendo no dijo nada tampoco por conveniencia, y bueno, ellos lo terminaron usando. Que hay una escena justamente que Freddy mata a uno de los personajes usando este guante. Bueno, la verdad que las escenas eran bastante ridículas. Otra de las cosas que tenía como saliente de esta peli es que en los últimos minutos, en las escenas finales, tenían 3D. El problema fue en ese momento en que los espectadores no sabían en qué parte debían colocarse los anteojos. Con lo cual se les salió muy mal la movida, no sabían cuándo. Si ven la película hoy día, no sé, porque evidentemente esto pasó y no sería claro de alguna manera, más allá de que creo que algo les decían en el cine, supongo. No tengo esa certeza, pero si ven la película se dan cuenta, porque incluso Lisa Zane se los coloca los anteojos. Esa sería la parte donde vos como espectador te deberías ponértelos. Y se veían súper forzadas, las actuaciones quedaban re artificiales. La verdad que fue un desastre, y creo que estarán arrepentidos de haber hecho eso. En realidad tendrían que estar arrepentidos de haber hecho la película, porque realmente es muy floja. Muy floja, y sobre todo para ser la que iba supuestamente a ser, la última película de Freddy. Algo muy curioso fue que para promocionarla hicieron un funeral de verdad con las pertenencias de Freddy. En el funeral estaban todos los actores, todos los que habían pasado, los que participaron, y fue un funeral de verdad, con ataúd, toda la movida de un funeral de verdad. Y bueno, era bastante llamativo, o fue bastante llamativo eso. Después, bueno, la película tiene una participación de Alice Cooper, por ejemplo, tiene el cameo de Johnny Depp también, que ya, bueno, en ese momento era conocido. Johnny Depp era una superestrella, pero bueno, ni nada de eso pudo hacer que la película mejore, digámosle. Y bueno, tiempo más tarde, en 1994, le ofrecen nuevamente a Wes Craven tomar la batuta y hacer quizás una última
una nueva, lo que se llamaría Wes Craven's New Nightmare. Esta película tiene un significado especial para mí, porque en ese momento yo estaba en la escuela primaria y, como les decía, tenía terror con este personaje, o a este personaje. Y decidí ir al cine y enfrentar mis miedos directamente. No tuve mejor idea que ir al cine a verla, con el detalle de que la sala explotaba y la vi en la primera fila. O sea, ya arrancó la película y tenía que ver a Freddy en primera fila. O sea, fue todo un desafío para mí. Y bueno, salí bien, pero no logré mi cometido. Seguí teniendo pesadillas y la pasé mal. Pero luego de la película. Nada, así que tenía un gusto particular. Además era la primera película de Freddy que veía en cine. Así que tenía bastantes condimentos. Esta película para mí fue muy original lo que hicieron. O sea, le doy mucho crédito por la idea. Ahora cuando la volví a ver, la verdad es que tenía como que había cosas que la tenía distintas en mi mente. Mis recuerdos eran totalmente distintos, se ve. Y ahí está lo bueno de lo que, como más desde chico, como mi cabeza obviamente pensaba, no sé si pensaba distinto, pero lo que proyectaba se veía realmente distinto. Porque había escenas que yo me acordaba, digo, uy, cómo me había quedado grabado tal escena y tal escena en ese momento, y como que hasta soñaba con esas escenas y las veía hoy y digo, no entiendo si no eran tan buenas o de tanto terror como para que me queden. Pero bueno, son los momentos y las distintas etapas. Pero bueno, una de las cosas que la característica, digamos, que tiene esta séptima película, a diferencia de todas las anteriores, es que no recurre a los personajes, sino que recurre a los actores que interpretaron, digamos, en la primera entrega, por ejemplo, Heather Langenkamp vuelve, pero ella hace de ella. Incluso está Wes Craven ahí participando. Y bueno, vuelve a reunir Wes Craven al elenco original para filmar la última entrega de la saga. Pero durante el rodaje, la actriz Heather Langenkamp empieza a soñar con Freddy, como le ocurría a ella o al personaje de ella, Nancy, en las películas. Entonces, digamos, de pronto se va a dar cuenta que un demonio ha, digamos, adoptado la imagen de Freddy para aterrorizar a los miembros o a los actores, o digamos a todos los que estaban involucrados en el proyecto. Así que eso como que se vuelve real. Digamos, lo que va escribiendo Craven se va haciendo real. Está muy bueno, y ese metalenguaje, digamos, que usa la película está muy bueno, que se mezcla la ficción con la realidad. Para mí fue una vuelta de rosca nuevamente creativa de Craven. Y bueno, la verdad es que a mí personalmente me gustó mucho. Hoy en día Wes Craven sigue pensando no porque falleció, pero digamos en el momento cuando lo declaró hace un tiempo atrás, seguía pensando si había hecho bien o no en el nuevo aspecto que le había dado al personaje, que supuestamente se lo hacía ver más terrorífico. Y yo ahí tengo un asterisco. Cuando lo digo hoy, no hoy literalmente, cuando la vi hace un tiempo, la verdad que como que tenía otro recuerdo, y verlo hoy, no sé, me hace acordar más a un estilo Jeepers Creeper que a Freddy. La verdad es que no me gustó el aspecto de la séptima. No me terminó de hay planos que puede ser que sí, pero hay otros que no me convence. Prefiero el Freddy de, no sé, Freddy vs. Jason. Para mí es como el Freddy definitivo, digamos. Es más parecido al de la 3, el de la 1.
ese aspecto de Freddy es el que más me gustó. El de la séptima, la verdad es que no, viéndolo hoy en día, no me gustó. No me parecía Freddy. Obviamente que es mejor que el de la remake, ¿no? Que ya vamos a llegar a esa. Por ejemplo, Craven comentó que una de las primeras escenas donde está Nancy en su casa y hay unos temblores, hay un terremoto en realidad y como que se agrietan las paredes, fue un homenaje a Roman Polanski en la película Repulsion del año 1965. Después, otra cosa súper curiosa que pasó durante la filmación es que hubo un terremoto de verdad. En la película hay un terremoto y donde ellos estaban filmando hubo un terremoto, con lo cual todos se miraron y dijeron: che, no estaremos invocando al mismísimo demonio, ¿qué estamos haciendo? Como que un poco algo de eso también se volvió real, digámosle. Y bueno, la verdad que de nuevo me pareció como un cierre, digamos, perfecto para la saga. A mí me gustó mucho, más allá de que tuvo como ciertas controversias, no todo el mundo le había gustado, pero yo pienso que con el paso del tiempo la película o la idea de la película maduró muy bien. Y después, en el año 2010, no cubro acá Freddy vs. Jason, que fue un tema... la verdad, si me preguntan por qué no lo agregué, porque quería cubrir solo las que eran las películas de Freddy. Pero la verdad, si hago un asterisco, como bonus track, Freddy vs. Jason 2003. Fue una película muy esperada, tardó mucho tiempo en hacerse. Había problemas con las licencias de los personajes, que lo tenía un estudio, lo tenía el otro. En fin, de hecho Jason no lo hace el actor siempre, porque el director quería un personaje más alto. Y bueno, de hecho lo agarró un director que consideraba, o sea, no era seguidor ni muchísimo menos de ninguno de los dos personajes, pero después se volvió fanático de los dos cuando hizo la película. A mí la verdad la película para mí funcionó, para los fanáticos de ambos, de Jason y de Freddy, para mí funcionó muy bien, tuvo todo el clima y el tiempo perfecto, la introducción de cada uno de los personajes, cómo se cruzan. Digamos, era una idea para mí difícil de llevar a cabo y para mí se llevó muy bien. Y qué más bueno, y como muchos sabrán o no, en ese momento se estaba pensando también involucrar a Ash para una segunda parte. Cosa que, bueno, Ash de Bruce Campbell, ¿no? Evil Dead, por ejemplo. Al final eso nunca ocurrió, quedó siempre en la nada, quedó como un proyecto. Es más, hay unos bocetos de cómo iba a terminar también la Freddy vs. Jason, en donde iba a aparecer Pinhead, el de Hellraiser, y iban a hacer como que se los iba a llevar, o iba a aparecer y iba a preguntar qué están haciendo, no sé, una cosa así, una locura así, que después iba a dar lugar a una segunda parte que nunca, bueno, como ya sabemos, nunca ocurrió y no sabemos, supongo que nunca ocurrirá, no sé, nunca digan nunca. Mención aparte dicha ya de Freddy vs. Jason, paso a A Nightmare on Elm Street, muy poco, en 2010, yo lo fui a ver al cine. La verdad que venía de ver a Jackie Earle Haley en Watchmen en 2009 creo que era. Muy bueno. Y digo, bueno, lo puedo llegar a hacer bien, me imagino. No tengo dudas. Ahora, cuando vi cómo lucía Freddy Krueger, digo, nada, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? De todas maneras, ya me digo, ¿por qué lo eligieron a él? Que es muy bajito. Así que no. Cuando vi el aspecto, dije, no, esto va a ser un fracaso. Y lamentablemente no me equivoqué. Fue un fracaso. Lo que en principio iba a ser, estaba pensado como una secuela de la original, terminó siendo una remake. Una remake totalmente deslucida.
De hecho tiene algunas referencias al original, como por ejemplo la bolsa con la mujer muerta adentro, ensangrentada, la escena de las garras de Freddy en la bañadera, pero súper mega desapasionada, no transmite ni el 0.5% de lo que hizo la original, y no porque ya lo hayas visto, porque incluso habiéndolo visto podría haber sido mejor. Fue súper corta y fue como un pequeño guiño y nada más, no provocó nada. También como la muerte que yo les mencioné de Tina en la 1, la de la habitación, eso pasa con Katie Cassidy en la habitación, es algo muy, muy parecido, pero no te dice nada. Y bueno, también el final con la mamá de Nancy, digamos. Después la película es como que se basa mucho en los jump scares que no van, o sea, digamos, la música estridente, esos saltos, como cualquier película de terror convencional. Y eso no va con el estilo de Freddy. Freddy no. O sea, si ustedes ven las películas de Freddy, no van con eso. Digamos, no se caracteriza por esos saltos. Creo que lo único, si tengo que rescatar algo, es que al menos no es aburrida. 2, quizás la risa de Freddy. Nada más. La verdad que arranca floja y termina más floja, creo. O sea, va de menos a menos, una cosa así. ¿Qué más? Lo único que tiene, por ejemplo, es como que agrega un poco más al origen. O sea, se ve a los padres cuando lo persiguen. En una de las partes se ve esto. Pero es lo único. Ponele que lo llevaron a, digamos, llevaron en imágenes eso que pasó. Que creo, porque yo la verdad que esa no la vi, hubo una serie de Freddy, no sé si muchos se acordarán, fue un tanto escandalosa, digamos, aunque muchos dicen que fue muy buena, pero tenía bajo presupuesto y además era bastante polémica en general, no sé si por los temas que abarcaba o no sé bien por qué, ahora no recuerdo, pero tuvo su tema, por eso no duró mucho. Y que incluso después de eso surgió Cuentos de la Cripta. Fueron los mismos productores de Freddy, cuando cancelaron eso porque un tema de presupuesto y demás, pasaron y hicieron Cuentos de la Cripta. Y bueno, creo que en el episodio inicial lo tendría que buscar, pero me parece que en el primer episodio de la serie también se cuenta un poco de esto, el origen de Freddy. De todas maneras, en las anteriores, en las últimas películas, ya vemos un poco más del origen de Amanda Krueger en la 4 y en la 5. Después vemos también algo en la 6. Algo que me olvidé de comentar de la 6 es que posta aparece un capítulo de, no sé, parece una película, una TV movie, digamos, ¿no? Una película salida para la tele, pero de muy mala calidad. De muy mala calidad. ¿Y qué más para comentarles? Bueno, no, les decía que se muestra algunas cosas más de cuando, digamos, antes de ser Freddy, o un poco más joven, de más siendo más chico y demás. Se va mostrando como pantallazos en cada una de las películas y uno como que ahí va atando cabos y como bueno, se le va agregando algunas cosas más al origen, digamos. No es que te lo cuentan todo de una. Y bueno, y antes de terminar este podcast vamos a pasar les voy a pasar a compartir lo que es mi ranking personal. Primero, la original. Sí, la pesadilla original, como ya les dije, del 84. En el puesto número 2 pondría la tercera, Dream Warriors.
En el puesto número 3 pondría La Nueva Pesadilla, la séptima. En el puesto número 4 pondría a The Dream Master, la 4 justamente. Luego pondría la 5, The Dream Child, Freddy's Revenge, que es la 2, Freddy's Dead, que es la 6, y en el último puesto muy abajo, la remake de 2010. Y creo que Freddy's Dead le gana, estaba entre Freddy's Dead o la remake, les digo la verdad. Creo que solo porque la remake nunca tendría que haber tenido lugar. Bueno, igual la otra tampoco. No sé muy bien por qué. Era una decisión muy difícil, la verdad. ¿Cuál de las dos era más mala? No, la 6 es muy floja. Ahora que lo pienso, muy floja, pero hay que tomar decisiones y este es mi ranking, básicamente. Y quizás alguien me alguien me podría preguntar, y si tuvieras que poner a Freddy vs. Jason, que al final la tendría que haber agregado y no la tenía que haber dejado fuera, pero bueno, Freddy vs. Jason yo la pondría realmente en el puesto, quizás en el puesto 4. Estaría entre La Nueva Pesadilla y The Dream Master. Entonces, digamos, las primeras 4 quedaría la original, Dream Warriors, New Nightmare, Freddy vs. Jason, The Dream Master, The Dream Child, Freddy's Revenge, Freddy's Dead y la remake. Ese sería mi ranking definitivo de la saga A Nightmare on Elm Street. Y de esta forma vamos terminando, y les agradezco a todos que hayan escuchado este podcast, compartido este momento conmigo, y los dejo con la misión de, si quieren repasar la saga o si tienen algo para aportar, pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify. También nos podrán encontrar, seguir y escuchar en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Mi nombre es Luciano Sayuna y esto fue el podcast especial de A Nightmare on Elm Street. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.